Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta tercera versión de nuestro taller de ecología política. Les pedimos disculpas por el retraso, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya los solucionamos. Eh, bueno, volver a presentar a nuestro tallerista, nuestro profesor, el ingeniero civil eléctrico y magíster en gestión y políticas públicas, Eduardo Giesen. Bueno, él tiene una amplia experiencia en gestión ambiental pública, municipal y comunitaria, con ámbitos específicos de experiencia y conocimiento en cambio climático, energía, movilidad, residuos, desarrollo urbano y sostenible y gestión ambiental en la minería. Le recordamos a todas y todos que por favor desde ahora escriban su nombre en el chat para poder dejarlos registrados, pues este taller tiene una certificación que la podrán adquirir si es que asisten por lo menos a 5 sesiones. Este taller está organizado y producido desde el programa de pueblos indígenas de la FCFM, en colaboración con el profesor, a quien le dejo la palabra desde ahora. Recuerden, por favor, disculpen, cualquier pregunta la pueden ir colocando en el chat y yo al final de la sesión se las voy a poder compartir al profesor. Muchísimas gracias, Leonardo. Nuevamente gracias al programa de Pueblos Indígenas, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, al programa EFIX también, que está participando, a la biblioteca de la facultad, de la que formas parte tú, Leonardo, y por supuesto a todas y a todos los quienes están asistiendo a esta tercera sesión. Tenemos una buena asistencia igual para hacer la tercera sesión, 63 participantes. Esperamos que los problemas técnicos que ya se ha hecho costumbre demoraron el inicio, no nos acompañen el resto de la sesión. Bueno, sin más, producto de que estamos empezando un poquito tarde, aunque no tanto, voy a empezar a compartir pantalla para hacer la presentación correspondiente a esta tercera sesión. Ya, hoy día vamos a adentrarnos en algunos ámbitos ya de conflictos ecológicos distributivos, básicamente en la etapa extractiva, pero antes como aproximación metodológica, bueno, yo entiendo que se les envió no hace mucho, ¿sí? Yo habría querido que fuera con mayor anticipación algún material interesante que hay sobre caracterización y mapeo de conflictos ecológicos en dos países de América Latina, en Perú y Colombia, y a partir precisamente de una metodología que ahí se plantea como para caracterizar, que es del programa eJOLT, que está vinculado a un programa de ecología política en Barcelona. A partir de esa metodología yo la modifiqué algo, digamos, y me pareció interesante, digamos, ¿cómo se dice? Me pareció interesante adaptarla y ampliarla un poquito en términos de lo exhaustivo que puede ser caracterizar un conflicto ecológico distributivo bajo la denominación de John Martínez Alié. Y entonces la primera parte, precisamente lo que busca, bueno, aquí hay algunos problemitas de visualización, pero que no son relevantes. Ahí, está completa. Esto ya lo habíamos alcanzado a ver en la clase anterior a todo esto. También les quiero pedir disculpas porque, a diferencia de lo que fue la primera sesión, que antes de la segunda alcancé a enviar las respuestas pendientes a las preguntas que se habían hecho a través del chat. En este caso no alcancé, no tuve tiempo en toda la semana, pero ya las tengo rescatadas esas preguntas y espero poder responderlas junto con las preguntas, si es que quedan pendientes en esta sesión, responderlas junto con la de esta sesión, ¿ya? Me comprometo, ¿ya? En
en la clase pasada, en la sesión pasada, alcanzamos a hacer una revisión de, esta, de estos elementos que son relevantes a la hora de caracterizar un conflicto ecológico. Y esta vez yo los ordené de una manera que me parece más lógica, además de acuerdo a unos ámbitos de variables de caracterización de un proyecto que me parecen razonables. En un primer lugar, elementos que corresponden a un territorio en ausencia de una intervención, de una amenaza. En segundo término, caracterizar esa intervención que se quiere desarrollar o que se desarrolló, en el caso de que estemos haciendo un relato, una caracterización ex post de un conflicto. Y en tercer lugar, el desarrollo del conflicto propiamente tal, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir revisando para cada uno de estos ámbitos de caracterización del conflicto, algunas preguntas que pueden ser o que son relevantes, que me parecen a mí relevantes para hacer esta caracterización. En primer lugar, la localización de la comunidad o de la zona donde se va a realizar, donde se va a llevar a cabo, donde está la comunidad que se involucró en el conflicto. Y obviamente también suele haber como áreas de influencia en torno a una comunidad. Ahí lo que corresponde, ¿no es cierto?, es señalar en qué país, región, comuna, de acuerdo al país del que se trate, se habla de comunas o se habla de municipios o se habla en algunos casos qué sé yo. Podríamos hablar incluso, si estamos hablando del Wallmapu, podemos hablar de LOF, podemos hablar de otras denominaciones en otros países. Y bueno, si es posible también situar el conflicto mediante coordenadas cartográficas. En segundo lugar, de alguna manera mostrar cuál es el contexto que en el cual se va a desarrollar este conflicto, todavía en ausencia del conflicto, en ausencia de la intervención. Es decir, previo a este conflicto, por ejemplo, yo menciono en términos políticos, ¿existe estabilidad social y política en ese territorio? Transcurre la vida de las comunidades bajo un sistema democrático, hay participación, en fin. Elementos geográficos, ¿cuáles son los elementos geográficos predominantes? Una zona montañosa, una zona húmeda, una zona, qué sé yo, ¿cómo se dice?, tropical, hay muchas lluvias, en fin, ¿qué es lo que vendría después? Condiciones climáticas y meteorológicas. Las climáticas son las de más largo plazo y las meteorológicas son las de más corto plazo, ¿no? Y en el anterior también son comunidades que están geográficamente aisladas, ¿ya? Son cosas relevantes a la hora de enfrentar un conflicto. Después, un análisis, si se podría decir, más sociológico, sobre los actores locales o los actores comunitarios, cuáles son las principales actividades económicas y de subsistencia. Se trata de comunidades campesinas, agrícolas, pescadores, en fin. La actividad es fundamentalmente de subsistencia, es decir, para consumo propio o para comerciar. ¿Cuál es este comercio? ¿Con quiénes comercian? En fin. ¿Cuáles son sus costumbres, creencias, identidades, etnias? Aquí, bueno, si se trata de zonas indígenas, pero también no necesariamente, hay también comunidades que podríamos denominar de criollas, ¿no es cierto?, que también tienen creencias propias, identidades, costumbres, que de alguna manera pueden estar también siendo
amenazadas, ¿no? Y lo que es más relevante a la hora del conflicto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los bienes comunes? Que de alguna manera los vimos en la clase pasada, los repasamos en la clase pasada, que pueden ser funciones naturales, que también, ¿cómo se dice?, elementos de soporte de la vida, funciones naturales para la comunidad, funciones de soporte para las actividades económicas locales. ¿Cuáles son estos bienes comunes valorados que de alguna manera están siendo amenazados o podrían verse amenazados por una intervención desde afuera? Existen elementos naturales especialmente valiosos, cuerpos de agua, por ejemplo, si hay humedales, ríos, lagos, glaciares, mar, ¿no es cierto? Paisajes, bosques, biodiversidad, que están valorados por la comunidad y que podrían verse arriesgados. ¿Qué elementos religiosos o culturales, por ejemplo, lugares ceremoniales, patrimonio construido, que puede también entrar en riesgo en un conflicto? Eso es lo que me parece que son preguntas importantes a la hora de caracterizar el territorio previo a una intervención. Después, la intervención muchas veces se reduce la denominación de estas intervenciones a proyectos de inversión, pero yo creo que hay intervenciones que pueden ser distintas a solamente proyectos de inversión, ¿ya? Pueden ser políticas, pueden ser programas, pueden ser, en fin, pueden ser medidas tomadas desde organismos públicos o privados que afecten, ¿ya? Y por lo tanto no necesariamente solo son proyectos. Por eso puse el concepto más amplio de intervención. En primer lugar, ¿cuáles son los actores corporativos involucrados? ¿Cuáles son los titulares de esta intervención que se va o que se quiere realizar o que se realizó en el conflicto para provocar el conflicto? Puede ser una empresa nacional, puede ser una empresa multinacional, puede ser una empresa estatal, pueden ser otros organismos estatales, en la medida que se trate, por ejemplo, de políticas o programas. Pueden ser organismos internacionales que están promoviendo un tipo de inversión en una zona determinada. Pueden ser bancos nacionales o internacionales de desarrollo que están promoviendo también obras de distinto tamaño en un proyecto determinado. Cualquiera de estos actores y otros pueden ser los titulares de una intervención que pueda provocar un conflicto. El tipo de intervención, después los vamos a ver más en detalle, digamos, para cada ámbito. Pero, ¿de qué tipo de proyecto se trata? Un ámbito de actividad económica, la descripción y la envergadura del proyecto u obra de infraestructura, que pudiese ser, o el alcance de una política, ¿ya? ¿Cuáles son los impactos que se prevén o que ocurrieron, si es que el conflicto ya se realizó? Los impactos principales sobre bienes comunes y las comunidades. Aquí no se trata de reemplazar un estudio de impacto ambiental. Eso ocurrirá, digamos, bajo los términos que determinen las normas vigentes, en fin. Y eventualmente, no estoy diciendo con esto que no necesariamente vayamos a desarrollar indicadores cuantitativos o cualitativos. La idea es sí poder generar indicadores, pero no necesariamente son los mismos indicadores que aparecen en un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Pueden aparecer, por ejemplo, y ojalá teniendo apoyo, eso lo vamos a ver en lo que sigue, digamos, ojalá teniendo apoyo también de otros actores que puedan tener unas capacidades técnicas o académicas, poder desarrollar indicadores como los que vimos en la clase pasada, ¿ya? Como los de apropiación humana, ¿no es cierto?, de producción primaria neta. Pero básicamente, en términos más cualitativos, en este caso se trata de preguntarse, ¿se va a impactar o se impactó sobre la calidad del aire
o el agua, en este caso, como ya mencionamos antes, ríos, lagos, humedales, glaciares, mar. Después se va a afectar o se afectó ecosistemas o bosques nativos, se afectará o destruirá economías locales, se destruirá elementos de valor patrimonial o paisajístico y después, ¿no es cierto?, ver si es que es posible desarrollar algunos indicadores de sustentabilidad. Y finalmente, de lo que queremos es caracterizar el conflicto propiamente tal, ¿ya? Ahí, ¿cuáles son las leyes, bueno, la legislación y las políticas relevantes? Aquí, ¿qué normas y leyes ambientales son aplicables? Existen políticas y programas de incentivo económico que afecten positiva o negativamente. Por ejemplo, bueno, muchas veces los proyectos de inversión o qué sé yo, o la infraestructura, una carretera o una planta energética vienen impulsados desde programas, ¿no es cierto?, públicos, ¿ya? Que podrían estar, por lo tanto, afectando negativamente el conflicto desde la perspectiva de la comunidad, ¿ya? Pero también podría haber políticas y programas que, por ejemplo, estén apoyando la agricultura campesina, ¿ya? Y que en ese caso se podría utilizar ese tipo de programas, digamos, para argumentar en favor, digamos, de, em, de la mantención de estas economías locales en caso que se vayan a ver negativamente afectadas por una intervención determinada. Pregunta súper relevante. La iniciativa se somete a evaluación ambiental, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, ¿en qué condiciones se somete? Si a través de una declaración de impacto ambiental o de un estudio de impacto ambiental, cuáles son los permisos ambientales que conlleva esa evaluación ambiental. Existe un proceso participativo, sabemos que al menos en el caso de Chile son muy precarios, si es que existen, y qué tan efectivo es. Sabemos que en el caso de Chile, por lo menos, son muy poco efectivos los procesos participativos. Por lo tanto, el respaldo va a estar fundamentalmente dado a un proceso participativo y por lo tanto las opiniones o las posiciones que se adopten desde la comunidad van a tener mayor o menor valor, no en función del valor que le otorga la ley, que es muy poco. La participación ciudadana en Chile no es vinculante y la experiencia lo ha demostrado 1000 veces, pero la efectividad de lo que ahí se plantee va a estar dado fundamentalmente por lo de más abajo, las estrategias y acciones de resistencia y alternativas desde la comunidad. ¿Cómo se organiza la comunidad? Cuenta con alianzas y redes de apoyo social y legal. Ahí yo tendría que agregar también de apoyo técnico y eventualmente también académico, en algunos casos, para hacer estudios científicos que apoyen las demandas de la comunidad. ¿Qué organizaciones o movimientos sociales apoyan a la comunidad? ¿Se realizan acciones de movilización o desobediencia civil? ¿Existe una estrategia y campaña comunicacional? ¿Cuenta la comunidad con propuestas alternativas para evitar la intervención o para modificar la intervención o eventualmente aceptar compensaciones propuestas desde el titular de la... o desde electos para que... Pero sabemos que muchas veces la situación lleva, digamos, a una negociación. Me está avisando que Internet está inestable y espero que no pase a mayores. Pero muchas veces se tiene que entrar en procesos de negociación y eventualmente aceptar compensaciones, ¿ya? Que no es la idea en general. Y en segundo lugar, en la caracterización del conflicto mismo, cuáles son las estrategias del otro lado, ¿no es cierto? Las estrategias corporativas,
¿cuál es la forma en que se ha relacionado en términos formales, valga la redundancia, el titular con la comunidad? Eh, Abrió un diálogo, abrió un proceso de participación, ofreció compensaciones, y eso digo que es la estrategia formal normalmente del titular hacia la comunidad, porque muchas veces existe una estrategia escondida, ¿no es cierto?, que es la siguiente pregunta: ¿existe una estrategia de división, amedrentamiento o agresión? Hemos visto que en el caso de Chile, afortunadamente no a los niveles de otros países como Colombia, México, en fin, o Centroamérica, estas estrategias no han llegado a a la sistemática agresión, persecución e incluso asesinatos de líderes, aunque ya hemos tenido algunos, ¿ya?, que lamentamos y de los cuales, digamos, no ha habido finalmente justicia en ninguno de ellos. Eh, ¿Cuál es la estrategia legal y política que asumió el titular en este caso? Existe una apertura en algún minuto del conflicto del titular al desistimiento o a la modificación de la intervención que quiere realizar en el territorio. Son preguntas súper relevantes que normalmente hay que irse haciendo, digamos, en el transcurso del conflicto. Obviamente, en un principio, el titular lo que busca es convencer de que la intervención como tal, completa, digamos, es lo que está decidido a hacer, y muchas veces durante el conflicto, de acuerdo al comportamiento y la fuerza que va adquiriendo la comunidad organizada, esta postura va modificando y en el mejor de los casos llega al desistimiento y en otros casos a la modificación de esta intervención. Eh, Otros actores institucionales que pueden participar, que pueden intervenir de alguna manera en el conflicto: cuál es la postura de organismos y autoridades sectoriales, los ministerios y servicios, cuál es la actitud que tienen autoridades municipales. Afortunadamente cada vez más, y yo creo que básicamente esto se debe a que las organizaciones de la comunidad se han ido empoderando y han ido adquiriendo mayor forma y mayor fuerza. Los municipios han ido cada vez más asumiendo la postura de defensa de la comunidad y asumiendo posturas de rechazo respecto de eh, intervenciones dañinas para el territorio. ¿Cuál es la postura que pueden tener parlamentarios? ¿Ya? A estas alturas, lo ideal, digamos, es que los parlamentarios ni aparezcan, ¿ya? Cada vez más, digamos, han pasado a ser actores muy irrelevantes y que actúan fundamentalmente por eh, intereses corporativos que tienen detrás, con los cuales se relacionan y con los cuales han generado relaciones muy tóxicas a veces, ya, con intereses económicos. Después, ¿cuál es el desarrollo que ha tenido el conflicto? Aquí de lo que se trata fundamentalmente es hacer un relato del conflicto, un desarrollo cronológico, donde se pueda incluir los hitos principales, hitos de, por ejemplo, de movilización, hitos del proceso legal. Procesos legales normalmente pueden llegar a durar años, ¿ya? Procesos legales o administrativos, ¿ya? Normalmente es al revés. Primero los procesos administrativos, que cuando se judicializan se transforman en procesos legales, pero ahí van ocurriendo cosas, normalmente fallos, decisiones de comisiones de evaluación ambiental, de consejos de ministros, después de las cortes, ¿no es cierto?, y eventualmente llegar a los tribunales ambientales o la Corte Suprema, ¿ya? ¿Cuáles son los hechos políticos más relevantes? Intervenciones, declaraciones de autoridades, en fin, y también puede haber, por supuesto, hechos de violencia, ¿ya? Desenlace y situación final. Cuando es un conflicto que ya
tuvo lugar, cómo se resolvió en términos políticos, en términos administrativos, en términos judiciales, cuáles son las consecuencias que esta resolución política, administrativa o judicial tuvo en términos socioambientales y en términos económicos para el territorio. Es decir, estos impactos que preveíamos que podían ocurrir producto de esta intervención, qué tan real fue todo esto. Y por otro lado, analizar también cuál es la situación de organización y cohesión social tras el conflicto. Muchas veces las comunidades, incluso cuando el resultado es positivo, en términos de, por ejemplo, una intervención que no se realiza, si la estrategia fue de división de la comunidad, muchas veces la comunidad se resiente posteriormente y esa división perdura en el tiempo. En otros casos, incluyendo casos en que se pierde el conflicto, la cohesión social de la comunidad eh, es, eh, se ve fortalecida, ¿ya? Se ve fortalecida después del conflicto, porque el conflicto mismo ayudó a una mejor organización, y esa mejor organización, por ejemplo, si la resolución es negativa para la comunidad, le ayuda a enfrentar lo que viene después. ¿Ya? Una vez que se ha resuelto realizar una intervención, es mucho mejor enfrentar esa intervención estando cohesionados y fortalecidos que divididos. ¿Ya? Eso es más o menos la caracterización de conflictos ecológicos en general. Ahora vamos a hacer una mirada de los conflictos, más que de los conflictos, de las intervenciones que se pueden desarrollar en distintas etapas, ¿no es cierto?, de lo que denominamos el metabolismo social, bajo el modelo dominante que enfrentamos hoy día. Fundamentalmente estamos hablando de un modelo capitalista, extractivista, que, eh, que visto además desde esta mirada, desde la economía ecológica, con una etapa central del metabolismo, tiene una entrada que fundamentalmente está asociado a extracción de materiales y energía que ingresa al sistema metabólico, y una salida que son residuos, emisiones y emisiones globales fundamentalmente. No estamos considerando aquí las emisiones propias, digamos, que se dan tanto en la etapa de entrada como en la etapa central del metabolismo. ¿Ya? Y hoy día vamos a mirar los distintos ámbitos de actividades o intervenciones que se pueden dar en esta etapa inicial de extracción de materiales y energía. Para quienes estuvieron en la charla sobre economía política en el contexto de la crisis sanitaria de hace unas semanas atrás, es prácticamente la misma lámina esta sobre esta etapa de la etapa extractiva. En primer lugar, tenemos este ámbito que es de minería y procesamiento de minerales, extracción minera y procesamiento de minerales, que en Chile es un ámbito principal, y en América Latina, y en Sudamérica y Centroamérica también, es un ámbito principal es una fuente principal de conflictos ecológicos. Después tenemos un amplio ámbito de combustibles fósiles, que también es una etapa extractiva de combustibles fósiles, que no es muy común en el caso de Chile, porque no somos principalmente un país, yo diría por suerte, ya de yacimientos de combustibles fósiles, como son petróleo, gas natural, gas de esquisto,
y otros combustibles fósiles, aunque sí lo hemos sido históricamente de carbón. Pero sí tenemos una importante conflictividad en torno al uso de estos combustibles fósiles, que es el uso principal, que es la termoelectricidad. Las centrales termoeléctricas son fuentes de conflictos permanentes en Chile. Se siguen construyendo termoeléctricas a pesar de todo, a pesar de toda la crisis climática y toda la presión y toda la, la la conflictividad y el establecimiento de zonas de sacrificio en torno a la termoelectricidad en Chile. Se siguen construyendo termoeléctricas, aunque hay un compromiso de las descontinuando, fundamentalmente las de carbón, pero de otro tipo se siguen construyendo. Y, um, y como se dice, bueno, en otros países, esta es una imagen de Colombia, y esto sí es una imagen de la termoeléctrica en Ventanas, Puchuncaví, Valle Puchuncaví. Después tenemos otro ámbito asociado a la agroindustria y a la concentración de tierras. eh, Todo esto en base fundamentalmente a la presión exportadora, no para el consumo local, ¿no es cierto?, de degradación, y fundamentalmente provocan degradación y erosión de suelos, ¿ya? Aparte de, de la privatización y la concentración de tierras en pocas manos. Eh, Esta es la devastación que deja las plantaciones de caña de azúcar. Ya creo, no estoy seguro si es Paraguay o Brasil. Creo que es Brasil. Esto es un paisaje mucho más común en nuestro país, en Chile, las plantaciones de árboles, para, ni tanto para madera local, sino fundamentalmente para celulosa, y asociado también a la industria de la celulosa, la energía a partir de biomasa forestal. Toda una cadena productiva de un impacto gigantesco que conocemos bien, ¿no es cierto? También en concentración de tierras, 3 millones de hectáreas en el caso de Chile, en muy pocas manos, 2,5 millones de hectáreas prácticamente en manos de 3 empresas, generando conflictos en muchos territorios, producto de las plantaciones como de las plantas de celulosa. La biopiratería, que fundamentalmente se refiere a la apropiación de recursos biológicos y genéticos, ¿ya?, por parte de la industria farmacéutica y la industria alimentaria, que atenta, ¿no es cierto?, contra, contra la propiedad ancestral distribuida, libre, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas. Esto es una imagen de un banco de semillas de una comunidad indígena. Destrucción de ecosistemas, bosques y manglares. Quise poner estas fotos de manglares. Primero un manglar en muy buen estado y después un manglar destruido por la industria camaronera, pero que está siendo recuperado, digamos, por una comunidad local en el Ecuador. Y quise poner estas fotos precisamente porque no es el caso, digamos, de un ecosistema tan común en nuestro país, en Chile, ¿ya? Pero que es importante, digamos, tener en cuenta y que es bastante común en otros países de América Latina, de Sudamérica, como el caso de Ecuador o Colombia, o de Centroamérica y Mesoamérica, en México, donde básicamente el turismo ha devastado los manglares. En otros continentes como en Asia o en, ¿cómo se dice?, en Oceanía, los manglares han sido destruidos también por la industria del turismo. Y su destrucción además ha ayudado a generar enormes desastres producto de tsunamis. Donde no hay manglares,
los tsunamis arrasan con el territorio porque entran libremente desde el mar hacia adentro. En cambio, cuando hay manglares, cuando hay bosques en las costas, ellos ayudan mucho a regular y a retener el impacto de las subidas del mar o de tsunamis. La hidroelectricidad a gran escala, también bastante común en nuestro país, en Chile, pero también en el resto de Sudamérica. Esta es una manifestación en el Alto Maipo, precisamente en contra de la central Alto Maipo. Y esta es la devastación que dejó la rotura de la represa de Brumadinho en Brasil hace solamente unos poquitos años, matando cientos de personas y arrasando con comunidades enteras. La pesca y acuicultura, muy desastrosa también en nuestro país. La pesca industrial, por un lado, apropiándose de los recursos bentónicos, ¿no es cierto? Y la acuicultura con la industria del salmón, una industria absolutamente foránea, sin ninguna raíz cultural en nuestro país, pero que ya tiene tomado buena parte de la zona austral de nuestro país y está queriendo avanzar tanto hacia el norte, hacia la zona central, como hacia la zona más austral de nuestro país. Y bueno, el cultivo de choritos también, el cultivo industrial de choritos también ha generado graves problemas en la zona del sur, fundamentalmente en Chiloé. Y las energías renovables no convencionales que son vistas y que las valoramos muy bien, digamos, como en términos tecnológicos para resolver las problemáticas de contaminación, tanto local como global, como de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aquí le ponemos este apellido de corporativas porque creemos que es ahí donde está el verdadero dilema, que no es un dilema puramente tecnológico, sino también político. Las energías renovables no convencionales, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Y en manos de quién? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el rechazo a pequeñas hidroeléctricas, es decir, el tamaño en este caso, ya es cada vez más difícil hacer grandes hidroeléctricas, producto del rechazo que esto despierta en las comunidades y en la ciudadanía en general. Entonces la estrategia ha sido fundamentalmente irse metiendo en todas las cuencas, los grupos económicos, incluso las grandes empresas energéticas generan sus empresas B, ¿ya? Para realizar proyectos más pequeños, en cursos de agua más pequeños, pero que invaden igualmente el territorio para extraer energía a través de pequeñas o medianas centrales hidroeléctricas de pasada, fundamentalmente de pasada, que es energía nuevamente no para la comunidad local, sino para inyectar al sistema interconectado. Por lo tanto, para lucrar y hacer negocio. Y en este otro caso estamos hablando, ¿no es cierto?, de una manifestación en contra de la central Pililín, que es una central eólica. Es un parque eólico en pleno bosque nativo de la zona costera de Valdivia. Y ahora vamos a hacer una innovación que estuvimos probando antes de iniciar la sesión, que esperamos funcione. En el chat de la sesión hay un link que, si es necesario, lo podemos volver a poner, Leo, por si ha quedado, digamos, muy rezagado en el chat, que a través del cual vamos a acceder a una planilla electrónica. Yo voy a dejar ahora de compartir para que cada uno podamos acceder a esa planilla. Básicamente lo que queremos hacer ahora es, en conjunto con ustedes,
se supone que esta planilla tiene permiso de edición para cualquiera que tenga el link, y vayamos recorriendo la planilla en términos verticales, es decir, no, primero línea por línea, recorriendo las columnas y viendo si les parece que, por ejemplo, en el primer caso de una exploración o extracción minera, si existe, si vislumbran ustedes posibles afectaciones o impactos sobre el bien común eh, que está en la primera línea, es decir, el agua, el aire, ecosistemas, o una economía, o un sistema alimentario, paisaje o patrimonio. Y que vayan escribiendo dónde creen que puede haber un impacto y en una palabra o en una frase escribir ese potencial impacto. Así es que, por ejemplo, en el primer caso de exploración y extracción minera, siéntanse libres para escribir. Ya, entonces, no se me adelanten. Veamos la primera, exploración y extracción minera. Contaminación con metales pesados. Básicamente, la extracción minera efectivamente tiene lixiviados, ¿no es cierto? Tiene, como se dice, relaves que muchas veces pueden contaminar cuerpos de agua. El aire, efectivamente, partículas en suspensión, en esta etapa es fundamentalmente partículas, ¿ya? Claro, la contaminación, los relaves, por ejemplo, pueden contaminar gravemente suelos donde se realiza agricultura. La pérdida de glaciares podría estar en el tema agua, pero está bien que lo pongamos aparte. Y potenciales casos de estudio, uno que está muy vigente, ¿no es cierto?, que es Vizcachitas, que está en la etapa de exploración. Todavía no se inicia, pero las protestas que están ocurriendo en Putaendo están precisamente orientadas a evitar esta etapa primaria de este proyecto minero, que es de exploración. Después viene el procesamiento y fundición de minerales. Ya tenemos riles. Aquí la polución, la fundición de minerales, contaminación atmosférica importante, ¿no es cierto? En el caso de lo que más sabemos en Chile, las fundiciones de cobre, SO2 fundamentalmente, pero también óxidos de nitrógeno, metales pesados y obviamente material particulado de distinto tamaño. También puede contaminar suelos, esta contaminación. El paisaje, yo creo que es importante la contaminación visual de una fundición de cobre, es cosa de ver cualquiera de las grandes fundiciones de cobre en Chile. La lluvia ácida, muy bien. El SO2, como sabemos, el SO2 de una planta de cobre en una zona húmeda, como es la costa de Puchuncaví, ¿no es cierto?, en contacto con el agua se transforma de forma espontánea en ácido sulfúrico, ¿ya? Y por lo tanto, aunque sea en pequeñas cantidades, llueve eso sobre la agricultura y mata no solo los cultivos, sino destruye hasta los techos de zinc y otros bienes de la comunidad. Ventanas es un muy buen caso. También está el caso de Paipote en Copiapó. Vamos bajando. Está resultando súper interesante esto, pero se me van adelantando mucho. En el caso del procesamiento, perdón, de la explotación de petróleo o gas,
que tal como dijimos no es algo que exista mucho en Chile, aunque podría haber puesto ahí también carbón, lo vamos a poner, para que se estimulen a incluirlo en el posible análisis. Bien, hay un caso súper relevante de explotación de petróleo en Nigeria, fundamentalmente por parte de la Shell, ¿no es cierto? Casos de termoelectricidad, tenemos para tirar a la chuña acá en Chile. Tenemos casos de contaminación marina, ¿no es cierto?, de termoeléctricas en Chile, que podría incluirse en la primera columna. Súper interesante ese factor, el cambio de temperatura de las aguas marinas, que se ha dado en ventanas, ¿no es cierto? No quise poner en este ámbito la transmisión eléctrica. Perdón. En realidad, la transmisión eléctrica sí tiene sentido que lo veamos en el siguiente ámbito, que va a ser la próxima clase. Pero aquí, por ejemplo, tenemos explotación de combustibles fósiles y después tenemos termoelectricidad. Y entre una y otro, ¿no es cierto?, están, por ejemplo, el transporte. ¿Ya? El transporte de estos combustibles, que en algunos casos es a través de barcos o trenes, si es por tierra, ¿no es cierto? Y en el caso de los líquidos, el petróleo o el gas, ¿no es cierto?, es por tuberías. Esos también quedaron en el siguiente ámbito. Si vamos avanzando, entonces ya tienen bastante completa la agroindustria, las plantaciones forestales. En el caso de la celulosa, en el caso del agua, ¿no es cierto? Hay un caso ahí emblemático pero en el caso de la celulosa está los desechos, ¿no es cierto?, que normalmente se tiran a cuerpos de agua de las plantas de celulosa. Mira, ahí hay un error, alguien que puso gasto desmesurado para el riego de plantaciones de árboles debería estar en la fila anterior, en la relacionada con plantaciones forestales. Puedo hacer yo mismo que lo paso a la otra columna, a la otra fila, perdón. En el caso de la biopiratería, efectivamente se concentra, ¿no es cierto?, el impacto, digamos, en términos más patrimoniales, y podría ser también la alimentación, ¿no es cierto? Afecta directamente en el caso de que, por ejemplo, el patentamiento de semillas por parte de la industria impida a las comunidades cultivar sus alimentos ancestrales, afectaría directamente tanto la economía local como el sistema alimentario ancestral. Ahí podrían pensar en algún caso, ¿no es cierto?, de planta medicinal o semilla que en el caso de Chile esté siendo apropiada. Muchas veces las empresas como Monsanto, que la están mencionando ahí, lo que hacen es hacer un experimento de hibridación y patentar a través de esa manera una semilla que ya ha sido utilizada ancestralmente por los pueblos indígenas. Bueno, la hidroelectricidad, podemos mencionar ahí, la junté toda, pueden mencionar impactos de grandes centrales o de pequeñas centrales. Agua no consultiva es no consumtiva. Bueno, aquí tenemos también en muchos casos, ¿no es cierto?, en la hidroelectricidad, en el caso fundamentalmente de grandes represas, tenemos el caso de inundación, ¿no es cierto? Inundación de lugares muchas veces ceremoniales o patrimoniales o de memoria, como son cementerios, más allá del paisaje.
Y tal como les dije antes, en el caso de la energía solar, efectivamente puede haber competencia por el uso de suelo, como alguien puso ahí, en caso de grandes centrales. Eh, en el caso del desierto, mucho se dice, digamos, que prácticamente no hay impacto, pero sí afecta ecosistemas que parecen no existir, pero los hay en el, en el desierto, incluso en el más seco del mundo, que es el de Atacama. Eh, y en el caso de grandes centrales solares o eólicas, eh, un impacto importante va a estar en el tipo de intervención que vamos a ver mañana, que son líneas de transmisión, ¿ya? Y no tanto muchas veces en la propia central generadora. No han llegado todavía a Chile los grandes parques eólicos, granjas eólicas marinas, ¿ya? Em, que son un ámbito de impactación de la energía eólica, ya en el caso del mar, que bueno, que es nuevamente una forma de privatización de grandes extensiones de marinas en el caso de la generación eólica llamada offshore, que es mar adentro. A esos territorios marinos no puede entrar nadie. Y vamos llegando al final. La energía de biomasa, muy asociada, ¿no es cierto?, tal como se dice aquí, a los monocultivos. La pesca industrial, devastadora. En el caso de economías locales, ¿no es cierto?, hay que mencionar la competencia y el impacto sobre la pesca artesanal. No sé si alguien lo quiere poner por ahí, yo creo que es fundamental. Se cayó la señal, no me di cuenta. ¿Me están escuchando? No. ¿Sí? Ah, ya. Que en algún minuto vi que alguien había escrito abajo se cayó la señal y pensé que llevaba mucho rato hablando solo. Bueno, eso es más o menos. eh, sí, eso es más o menos de lo que se trata esto. Creo que ha sido un ejercicio interesante. eh, y, y Y en la medida que podamos, ¿no es cierto? Mira, alguien me dejó fija la primera columna, qué fantástico. Y la primera fila también. Muchas gracias a quien haya sido. La idea es que les adelanto, para la última clase lo que queremos es intentar, ¿no es cierto?, analizar algunos casos específicos en conjunto, porque aquí lo que estamos haciendo fundamentalmente es la parte de caracterizar una potencial intervención en cualquier territorio, ¿ya? No hemos identificado un territorio específico que es donde se dan los conflictos. Entonces, en función de, vamos a estar mirando, yo mismo voy a mirar y eventualmente les puedo consultar, digamos, que vayan de alguna manera inclinándose en favor de uno u otro conflicto, como para que podamos analizar en conjunto en la última clase, ¿ya? En la cuarta clase, que es la próxima, lo que vamos a hacer es hacer este mismo ejercicio para la etapa central y final del metabolismo social, es decir, ahí nos vamos a meter en potenciales intervenciones
en transporte, en ¿cómo se dice?, manufactura, en las ciudades, donde es un tremendo ámbito de conflictividad, y finalmente en la etapa de residuos, ¿ya? Y vamos a hacer este mismo ejercicio, y vamos a escoger también aquellos conflictos que vamos a analizar en la sexta. En la quinta queremos hacer un repaso sobre paradigmas alternativos, ¿ya? No nos queremos quedar solamente en mirar los conflictos, sino queremos mirar también desde una perspectiva alternativa, posibles paradigmas o soluciones más también en el ámbito de lo técnico, que permitan de alguna manera una situación más sistémica que, que, que permita evitar, ¿no es cierto?, estos conflictos, ¿ya? Básicamente vivimos en un sistema que llama al conflicto permanentemente, es decir, toda comunidad que quiere reconocerse a sí misma con identidad finalmente está permanentemente chocando con, eh, con las señales del sistema, que se expresan de manera muy violenta, digamos, cuando llega una intervención como las que las que estamos mirando, ¿no es cierto? Entonces, ahora, solo para terminar la presentación e iniciar las preguntas, paso a la última, que es la despedida. Ya, nuevamente, muchas gracias. Y bueno, abrimos entonces ahora la ronda de preguntas, comentarios y, y, y reacciones respecto de lo que acabamos de hacer, ya, que yo creo que es re interesante. A mí por lo menos me resultó interesante, ¿ya? Así que, nada, está abierto. Leo, si quieres administrar Perfecto. ahí el... Sí, muchísimas no gracias. sé qué Bueno, les vamos a pareció. partir, como siempre, con los primeros comentarios de la clase. Luego vamos a ir hacia lo último. Eh, Álvaro Aguilera dice, los procesos de explotación minera, antes de cualquier explotación, también generan ya conflictos. ¿Estos deben tratarse de igual manera? Vizcachita, por ejemplo, es el caso. Es solamente una aprobación ambiental que tiene un proyecto que todavía no se realiza, ni siquiera se realiza la explotación y ya está generando conflictos. En plena pandemia, ¿no es cierto?, la comunidad de Putaendo salió a las calles ya arriesgándose a contagios, en fin, producto de la aprobación de este proyecto, sin ninguna participación, sin considerar ni siquiera al municipio de Putaendo que ha rechazado tajantemente esta intervención. Y por lo tanto, sí, ahí hay un conflicto ya abierto, hay un conflicto que perfectamente podemos analizar, aunque el proyecto no se haya realizado, ¿ya? No sé si eso responde la pregunta con un caso bien concreto. Perfecto. Bueno, luego Claudia Rodríguez, directora de Ethics, bueno, parte del programa de pueblos indígenas también, comenta respecto a las coordenadas cartográficas, ¿no? Dice, hola, son coordenadas geográficas más que cartográficas. Por otra parte, la geografía es más amplia que solo la geografía física. Prácticamente todo lo que has mencionado son aspectos de la geografía, que también es social, económica, etc. La geografía estudia el territorio en su integridad, que es la relación entre los seres humanos y su entorno, comenta la profesora. Buenísimo, nada que agregar. La profesora es geógrafa, además, ¿ya? Y nada que discutirle. Muchas gracias, además, porque se responde a sí misma, digamos, responde su comentario, digamos, y con toda razón. Y por lo tanto, humildemente, además,
uno pide disculpas por las visiones a veces sesgadas, ¿ya? Muchas veces, claro, desde pequeños nos han dicho la geografía son los mapas, ¿ah? y algo muy físico, ¿no es cierto? Pero sobre todo, digamos, en torno a la conflictividad ecológica es donde se ha desarrollado muy bien y por lo tanto haciendo un tremendo aporte en la geografía social, ¿ya? Antropológica también y por lo tanto agradezco, Claudia, el comentario y que valga, digamos, como parte de la clase, ¿ah? Vuelve a comentar entonces también la profesora Claudia. En legislación y políticas relevantes se podría agregar si existe algún instrumento de ordenamiento territorial. ¿De qué escala y si es normativo o indicativo? Importante para saber si es pertinente la intervención. Volví. Ahí está. Perfecto. Sí, discúlpenme, Peñalolén No, en alto, no cuestiones tiene buena señal. de la tecnología. Bueno, le Sí, repito el comentario de la profesora Claudia. sí, es relativo a la legislación, sí. Exacto. En legislación y políticas relevantes se podría agregar si existe algún instrumento de ordenamiento territorial, de qué escala y si es normativo o indicativo, importante para saber si es pertinente la intervención. Muy bien, me parece fantástico. Sí, la normativa, la planificación territorial, que ojalá exista. Sí, lamentablemente muchas veces, bueno, como sabemos, la planificación territorial eh, es bastante, se ha hecho mucho en función de hecho, de las posibilidades de negocio, más que de las vocaciones, podría llamarse, del territorio, ¿ya? Las vocaciones más propias del territorio, más ancestrales o más asociadas a economías locales. Eh, pero aún así eh, hay eh, muy poca profundidad en la planificación territorial, muy poca participación, pero es bueno que la haya, a que no exista. Y bueno, sabemos también que ha sido también sujeto o objeto, ¿no es cierto?, de especulación, ¿ya? Muchas veces em, tenemos casos emblemáticos de, de intervención política para satisfacer intereses económicos, cambios a uso de suelo, así de última hora, para favorecer termoeléctricas directamente, en el caso Puchuncaví, o el caso, ¿no es cierto?, emblemático del hijo y la nuera de la expresidenta de Chile para proyectos inmobiliarios, ¿no? Pero sí, efectivamente los planes reguladores comunales o intercomunales o metropolitanos son súper importantes de considerar dentro de la legislación. Y luego Claudia continúa comentando, pequeñas hidroeléctricas, considerar efectos acumulativos que pueden ser tan nefastos como los de las grandes hidroeléctricas. Eh, sí, por supuesto, como mencionamos anteriormente, em, si no son de base comunitaria y son intervenciones externas, un pequeño curso de agua puede ser muy relevante, em, tanto para una comunidad que, de alguna manera vive en contacto con ese cuerpo de agua, puede ser un río, un lago, eh, y obviamente los ecosistemas. Una pequeña central de paso puede afectar enormemente un ecosistema asociado a un pequeño curso de agua. ¿Mm? Claro. Luego Mirta Donoso comenta, el problema con Monsantos es que Chile ha entregado recursos para investigar sobre algunas semillas. Eh, sí, me imagino que ha habido ahí una, bueno,
mm, no, no sé si, bueno, la persona que hace el comentario debe saber más. Yo no sé mucho de la situación en particular, eh, pero sí sé, digamos, que las universidades, incluyendo universidades públicas, han invertido bastante, digamos, en, en bio, eh, ¿cómo se llama? En ingeniería genética y todo eso, ¿ya? Que está orientado fundamentalmente a, a modificaciones genéticas de semillas, ¿ya? Afortunadamente no han pasado todavía en Chile las leyes que permiten derechamente los cultivos transgénicos, ¿ya? Es decir, Chile todavía eh, está libre de cultivos transgénicos para alimentos eh, en Chile, y solo hay espacios donde muy confinados, eh, pero que sí han contaminado, hay casos de contaminación para reproducción de semillas, ¿ya? No conozco bien el caso de los tratados o convenios que el gobierno o el Estado de Chile pueden haber firmado con grandes compañías como Monsanto. Perfecto. Bueno, hay muchísimos agradecimientos. Marcelo Jara dice un abrazo, gracias. Nesrin Caraque, excelente clase, muy buena la idea de completar el cuadro. Elena Rivas, gracias por la clase. Bueno, muchas gracias también, por supuesto, por cierto, a todos y a todas por estar aquí en esta experiencia. Mariela Pino dice, gracias Leonardo, una consulta, la última clase hay un taller o será la modalidad que llevamos hasta ahora? Bueno, el ciclo completo lo hemos denominado taller. Y en la última clase lo que queremos hacer es nuevamente una experiencia más interactiva, como la de hoy, pero quizás más, más oral, ¿ya? Donde podamos compartir ideas, digamos, para analizar en conjunto varios conflictos, ¿ya? Si tenemos una hora y media, no sé, me imagino que podremos dedicar unos 20 minutos por conflicto, algo así, o quizás 3 conflictos, ¿no es cierto?, para que podamos terminar bien la sesión. No hemos definido bien la metodología, pero esa es la idea, es poder en conjunto analizar, y yo creo que sería mejor oralmente, en este caso, levantando la manito, ¿no es cierto?, un conflicto. Y eventualmente lo que podemos hacer es tener claridad respecto de que cada alumno pueda concentrarse en un conflicto, y de tal manera que llegar a esa última clase habiéndolo investigado, y por lo tanto generar algunos grupos de, no para que trabajen juntos, digamos, sino que para que por separado, porque eso sería medio complicado, ¿ya? Pero que por separado lleguen habiéndose concentrado en cada persona en un conflicto, ¿ya? De tal manera que, no sé, 20 personas puedan dedicarse a un conflicto, otras 20 a otro y otras 20 a otro, ¿ya? Una cosa así. Pero eso tenemos todavía varias semanas por delante para definirlo bien, y lo vamos a pensar de la mejor manera. No sé si hay más preguntas relativas a la materia. Relativas a la materia, no. Y Ujú. luego quedan algunos comentarios, que ya estamos más o menos en la hora, así que Sí, quedan 4 comentarios aproximadamente, los vamos haciendo rápidamente. ¿Le parece, profe? dale. Isidora Urra Fuensalida dice, Chile, al ser un país tan diverso, tiene distintos conflictos y son muchos a los que se tienen que apuntar. Me impresiona los muchos que son, y creo que podría decir que es por causa de que estamos en un sistema que tiene un solo enfoque, el crecimiento sin considerar huella de carbono, hídrica, etc. En el fondo, sin considerar cómo se ven afectados. Totalmente de acuerdo con la compañera.
O sea, bueno, es el enfoque que yo y las organizaciones en las que participo tenemos, es un enfoque sistémico y estamos convencidos, digamos, de que, de que sobre todo Chile, ¿ya? Y destaca en la región y destaca en el mundo por el impulso a un, eh, a un sistema, digamos, que es muy homogéneo y absolutamente depredador y destructivo, ¿ya? Entonces, necesariamente también para enfrentar los conflictos tenemos que tener miradas alternativas y siempre estar más allá de la salida del conflicto pensando en modelos y sistemas alternativos, que por lo demás muchas veces los encontramos en las propias comunidades, en los territorios y en los pueblos que lo habitan. Bueno, usted está de acuerdo, profe, con el comentario, pero también todos los espectadores de este taller aparentemente están de acuerdo. De hecho, los 4 comentarios que siguen van en la misma línea. Los voy a leer seguidos porque me parece que son parte de una misma idea. Mariela Pino dice, claro, crecimiento económico solamente. Luego Mirta Donoso dice, cierto, todo en Chile está centrado en lo económico y la normativa solo beneficia a quienes generan recursos económicos, sin la participación de los ciudadanos o vecinos aledaños. Luego Claudia Rodríguez dice, los ejemplos sectoriales que señalas no son realmente ordenamiento territorial en un sentido estricto de la palabra. El ordenamiento territorial, por definición, debe ser integral y participativo. Y cierra Leonardo Tapia Ovalle diciendo, considerando que toda actividad económica, productiva, genera un impacto en el entorno y que legítimamente las comunidades locales se pueden alzar para rechazar dichos proyectos, los cuales algunos en mayor y otros en menor medida generan impactos negativos, la pregunta es, desde la ecología política, ¿hasta qué punto se apoya la resistencia local desde la resistencia local de las comunidades, partiendo de la base que toda intervención humana tiene impactos? La ecología política en realidad es una interdisciplina, no es una postura política, ¿ya? No es una postura. Lo que hace es analizar políticamente, pero de una manera no neutra, ¿no es cierto?, los conflictos ambientales. Sin embargo, las posturas políticas y de apoyo, de respaldo por ejemplo, unas u otras estrategias de comunidades o de grupos organizados, eso va a depender más bien de las organizaciones que estén haciendo parte de, de, de esas alianzas o de ese acompañamiento de un conflicto, ¿ya? Eh, y cada conflicto es distinto, cada conflicto es distinto, cada territorio es distinto, y, y una organización como la que yo participo o movimiento en el que mi organización participa, en algún caso podríamos estar de acuerdo eh, con, con acciones de desobediencia civil, con manifestaciones, eh, con acciones más o menos violentas, ¿no es cierto? Pero en otras ocasiones podríamos estar de acuerdo también con que una comunidad tiene derecho en alguna situación a aceptar que una intervención se desarrolle bajo ciertas condiciones, ¿ya? Es decir, no hay una sola mirada y la ecología política, reitero, no cayendo en este intento de neutralidad de la ciencia, lo que hace es analizar la conflictividad, ¿ya? Pero no asumir posturas necesariamente únicas respecto a los conflictos. Perfecto. Bueno, ya estamos en el tiempo. Se agradece el ejercicio interactivo nuevamente. Y hay un par de preguntas más que las vamos a dejar, como lo hemos estado haciendo en las sesiones anteriores, reservadas para que el profesor las responda posteriormente. Volvemos a agradecer la participación de todos y todas de esta ya tercera sesión de nuestro taller de ecología política organizada por el Programa de Pueblos Indígenas.
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, obviamente con la participación de ETICS y Biblioteca Central, que por cierto son parte de este programa. De nuevo, muchísimas gracias a nuestro profesor, Eduardo Gissen. Y profesor, palabras al cierre. Sí, muchas gracias nuevamente. En la última caída perdí la cámara, no la pude recuperar para despedirme, así es que solamente me despido mediante el audio. Muchas gracias a todas y a todos. Me comprometo a responder las preguntas pendientes junto con las que quedaron de la clase anterior. Eso, muchas gracias a todas y todos. Nos vemos la próxima semana. Chaltumay, buenas tardes. Chaltumay, chaito. Gracias.